Hola y bienvenidos a todos. Hoy jueves 9 de septiembre, en transmisión en directo, les saluda Natalia Carruego, directora de Interoncology. Gracias por estar conectados y unirse al webinar de hoy, Cirugía de Columna Vertebral Mínimamente Invasiva, donde la SAOT, la Sociedad Antioqueña de Ortopedia y Traumatología, les invita junto a Interoncology y traen hoy este webinar con dos ponentes especialistas con amplia experiencia en el campo, quienes abordarán temas en deformidades de la columna vertebral, técnicas que se aplican, a qué pacientes, cuándo aplicarlas, y por otro lado también abordaremos las operaciones de hernia lumbar, qué técnicas son utilizadas y en qué casos. Son temas súper interesantes con los cuales los invito a que se queden hasta el final de esta sesión educativa. Para que interactuemos con los profesores, los ponentes, les dejo saber que disponemos de un chat donde podrán enviar sus preguntas y los conferencistas, al terminar de las presentaciones, podrán responderlas. Para introducirnos al webinar de hoy, voy a dar la palabra al doctor Fabián Manos Álvarez, el presidente de la SAOT, y es un gusto recibirlo en este panel. Vamos entonces a dar comienzo. Doctor, bienvenido. Ahí el escenario. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a Interoncology para participar en este webinar, que me parece un tema muy interesante, obviamente dando a conocer muchas de las opciones y de las técnicas que hoy día manejamos en la parte de cirugía de columna. Para empezar, pues nosotros hemos dividido estos webinars en dos. Inicialmente vamos a presentar dos temas el día de hoy, que es lo que tiene que ver con hernias lumbares y las técnicas mínimas invasivas que tenemos. Y tenemos también el tema de deformidades y qué opciones para el manejo de la técnica mínima invasiva en deformidades que hay y que tenemos. Y para el siguiente webinar, que de paso de una vez los estamos invitando, que es en 15 días a esta misma hora, vamos a hablar de cirugía mínimamente invasiva en columna móviles, trauma, qué opciones hay y qué alternativas hay. Bueno, entonces lo primero es que aquí en Colombia tenemos la Sociedad Antioqueña de Ortopedia y Traumatología. Es una sociedad pues pequeña si la comparamos con la Sociedad Colombiana de Ortopedia, que nos encargamos de tratar de fomentar toda la parte de academia y de formación para las diferentes entes. También aquí en Colombia tenemos la Sociedad Colombiana de Columna, de la cual hacemos parte los tres exponentes del día de hoy. Y también hacemos parte de la Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatología. Aquí traigo los conferencistas que nos van a acompañar el día de hoy. Tenemos a la doctora Carolina Ramírez. La doctora Carolina es ortopedista en Bogotá. Ella es especialista en cirugía de columna de la Universidad del Bosque. Ella su práctica la hace en la Clínica Colombia y en la Reina Sofía, que es una institución en Bogotá. Y su fuerte es, y su experiencia mayor es todo lo que tiene que ver con cirugía degenerativa y las técnicas mínimas invasivas, que es uno de los temas que nos trae para el día de hoy. Entonces ella nos va a participar de todo lo que tiene que ver con lo que ella hace, su experiencia, y pues ya escucharemos y obviamente estamos dispuestos a cualquier pregunta y cualquier duda que exista. Tenemos también dentro de los panelistas de hoy el doctor Fernando Alvarado. Él es ortopedista de la Universidad Javeriana, cirujano de columna del Hospital de la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá. Sus centros de trabajo son el Roosevelt, que es una institución que tiene mucha experiencia en deformidades en Bogotá, y también en la Fundación Santa Fe, que queda en Bogotá, donde también se encarga de la parte generativa y hace parte es el director del programa de cirugía de columna en la fundación y maneja el director de un programa de entrenamiento de un fellow. Y
de mi parte, que en este momento actualmente soy el presidente de la Sociedad Antioqueña de Ortopedia, soy ortopedista de la Universidad Pontificia Bolivariana y cirujano columna también de la Universidad Militar. Y mi fortaleza es la parte degenerativa y la parte de tumores también. ¿Qué es la cirugía mínima invasiva? La cirugía mínima invasiva es una de las, es una alternativa, digámoslo así, a las técnicas tradicionales abiertas que todo el tiempo hemos manejado en la parte de la columna, y que lo que busca es realizar los tratamientos que antes los hacíamos por las técnicas convencionales abiertas y que buscan solucionar también ese tipo de patologías. ¿Qué potenciales beneficios traen este tipo de opciones o este tipo de técnicas? Una de las cosas que se promueven con la cirugía mínima invasiva es que se hacen incisiones más pequeñas. En teoría se hace menos daño a los tejidos blandos, músculos, ligamentos y diferentes estructuras. Se puede disminuir la estancia hospitalaria. Inclusive, ahorita de pronto nos lo va a explicar la doctora Carolina, pueden hacer procedimientos de columna ambulatorios, que probablemente hace muchos años era extraño verlos o pensarlos. Menos dolor posoperatorio, una mejor recuperación en vista de que hay un menor daño de los tejidos blandos y obviamente también hay un menor sangrado. ¿Qué patologías hoy en día podemos manejar por la técnica mínima invasiva? Las hernias discales, las deformidades, los traumas, las enfermedades degenerativas, los tumores y las estenosis raquídeas. Hay que entender que la cirugía mínima invasiva hay que ser muy meticulosos porque obviamente no es para todos los pacientes y cada expositor en sus temas nos va a ir explicando de pronto qué pacientes cumplen qué requisitos para poder hacerle este tipo de alternativas. En los últimos 20 años, cada vez con el advenimiento de las nuevas tecnologías, nuevos instrumentales, desarrollo de imágenes, cada vez hemos visto que ese tipo de tecnología médica nos ha ido aportando aún más para poder ir desarrollando este nuevo manejo de la patología de la columna, como son las cirugías mínimas invasivas. Y pasamos de manejar, o se ha pasado de manejar inicialmente en sus fases iniciales, la cirugía mínima invasiva estaba para las hernias o para un solo nivel. Hoy en día inclusive se está utilizando para cirugías mayores como las deformidades y los tumores. Hay un mensaje que hay que tener en cuenta, es que la cirugía mínima invasiva no es una moda pasajera, o sea, ya llevamos hablando hace muchos años de estas técnicas, sino, o como yo lo veo, es una evolución natural en la forma en que se realiza la cirugía de columna. Y seguramente va a seguir creciendo en la amplitud y en el uso y en el alcance de este tipo de técnicas. Con el mismo advenimiento de la tecnología, seguramente cada vez vamos a tener que tener más expuesto y vamos a estar más en contacto con este tipo de técnicas o de opciones de manejo de la cirugía de columna. Y lo más importante para nosotros los cirujanos de columna es establecer cómo y cuándo implementar estas técnicas. Como lo digo, no es para todas las pacientes, no es para todas las patologías, pero creo que no debemos pensar que esto es una cosa que se va a ir rápidamente o que no tiene ningún tipo de validez. Y aquí les hago la invitación para el próximo simposio, que es el 23 de septiembre. Nos va a acompañar el doctor Luis Arango, que también es cirujano de columna. Nos va a hablar de las indicaciones de MIS en fracturas toracolumbares y yo les voy a hablar de las indicaciones de MIS en tumores de columna vertebral. Y pasamos ahora que la doctora Carolina nos haga ya su exposición sobre lo que tiene que ver con hernias y eso. Muchísimas gracias y estamos atentos a cualquier pregunta, inquietud o cosa que vaya surgiendo. Buenas tardes a todos. A Fabián, muchas gracias por la invitación. A Natalia también, muchas gracias por la invitación. Y sí, voy a empezar a compartir mi pantalla. Me avisan si... si pueden estar viendo la presentación. Todo correcto, doctora Leo. Correcto, Carolina, muy bien.
Muchas gracias. Bueno, entonces pues yo voy a empezar o les voy a dar una charla hoy sobre técnicas de mínima invasión para hernias de disco lumbares. Me parece súper clave la introducción que nos hizo el doctor Manosalva un poco de esto, y es las técnicas de mínima invasión pues cada vez están creciendo más en columna, y yo voy a hablarles específicamente en indicaciones que tienen para las hernias de columna lumbar. Digamos que un poco que ya Fabián lo había dicho, pero básicamente el principal objetivo de las cirugías de mínima invasión en columna es realizar procedimientos quirúrgicos igual de eficientes a las cirugías abiertas, pero con un mayor o con el menor daño iatrogénico posible. Los objetivos, digamos, es evitar lesiones de la musculatura lumbar con los retractores, evitar la desinserción de los tendones, sobre todo el multífidos en las apófisis espinosas, y retirar la menor cantidad posible de hueso para así evitar inestabilidades posoperatorias. Y todo esto al final se traduce en que hay menor dolor en los pacientes y una recuperación y rehabilitación mucho más rápida. En cuanto a las técnicas de mínima invasión, cada vez hay más y tienen diferentes indicaciones, y uno puede usar las técnicas de mínima invasión para manejo de dolores axiales, es decir, dolores únicamente lumbares, para descompresión, que esto es más para dolores radiculares, y en este caso de esta charla, hernias, que es lo que yo me voy a referir, pero también puede ser canales estrechos, o también hay técnicas de descompresión e instrumentación, que son pacientes que tienen dolores probablemente combinados entre lumbares y radiculares, generalmente asociados o no a alguna inestabilidad. Pero un poco para la charla que yo les voy a dar hoy es técnicas de descompresión o para disectomías en pacientes que tengan dolores radiculares. En cuanto a las técnicas de descompresión, obviamente existen muchas clases, pero digamos que hay dos grandes grupos de descompresiones mínimamente invasivas. Y estos pueden ser las descompresiones tubulares o las descompresiones endoscópicas. En mi caso, yo tengo mayor experiencia es con las descompresiones endoscópicas, entonces yo les voy a hablar un poco más de eso. Pero un poco de la microdisectomía tubular apareció en el 97, y estas técnicas consisten en una serie de dilatadores concéntricos con un retractor tubular que puede ser realizado con uso o no de microscopio para llegar a la zona del trabajo y hacer la disectomía y la laminectomía. Este, digamos, es un artículo que fue publicado en el 2011 y muestran cómo las técnicas tubulares, donde no se quita el tejido muscular, sino que en los retractores se va abriendo el espacio, se ve que hay una menor lesión de los tejidos musculares. Y este es un ejemplo que ellos muestran, y este es un paciente y este es otro paciente. Acá podemos ver la musculatura del paciente, y esto es la resonancia posoperatoria. Después de la instrumentación, como ustedes pueden ver que hay una lesión de toda la musculatura posterior. Y este es un ejemplo de un paciente donde usaron una técnica tubular, y ustedes pueden ver cómo se preserva toda la musculatura de ese paciente. En cuanto a las disectomías endoscópicas, pues, que es lo que yo me voy a referir más hoy, ya que ese es mi fuerte, pues la palabra endoscopio viene del griego y deriva de dos palabras, que es endo, que es adentro, y escopio, que es observar. Entonces es un método bastante fiable porque nos permite una buena visualización del canal de trabajo para trabajar de una forma segura. La cirugía endoscópica empezó o fue primero descrita desde el 83 por Cambin, y ellos inicialmente utilizaron estas técnicas más para abordajes percutáneos, para disectomías laterales, para dolor axial. Pero con el tiempo se fueron ampliando las indicaciones y empezaron a ver que se podía usar para patologías de disco con hernias. ¿Qué ventajas tienen las técnicas endoscópicas? Permiten una clara visualización de las estructuras, como lo pudimos ver acá en el video. Uno puede ver qué es disco, uno puede ver qué es nervio, qué es músculo. Hay mínimo dolor incisional, es un procedimiento con muy bajo sangrado, generalmente son procedimientos ambulatorios o con muy corta hospitalización,
Cosméticamente, como podemos ver en la imagen, pues es mucho mejor. Digamos que en principio tiene menor costo médico y sí permite una rápida recuperación y reintegración laboral de los pacientes. ¿Qué desventajas tienen estos procedimientos? Que sí tienen una curva de aprendizaje más alta, que sí es necesario tener un buen equipo de trabajo, y en esto me refiero a un buen anestesiólogo que entienda el procedimiento que uno está haciendo, un buen técnico de rayos X, una buena instrumentadora. Sí es importante o se requiere una inversión inicial de infraestructura, que es todo el equipo del endoscopio y todo el endoscopio, y sí es un procedimiento que tiene más irradiación o que tiene irradiación versus procedimientos abiertos donde probablemente uno no tiene tanta irradiación. Como les mostraba, las técnicas endoscópicas han venido creciendo muchísimo, sobre todo en los últimos 15, 20 años, y este es un último artículo publicado en el Labo Spine en el 2020, que hacen un consenso de toda la nomenclatura que hay para las cirugías endoscópicas, porque empezaron a aparecer tantos artículos que las personas lo publicaban con diferentes nombres, y acá ustedes pueden ver que la cirugía endoscópica en columna se divide en dos grandes grupos. Uno, que son las cirugías full endoscópicas o descompresiones full endoscópicas, y las otras que son asistidas por endoscopia. Un poco de lo que yo les voy a hablar es, el día de hoy, son descompresiones full endoscópicas y va a ser para hernias de discos. Pero como ustedes pueden ver un poco en esta tabla, como sus indicaciones de la endoscopia han venido creciendo, cada vez la usamos para diferentes patologías y más cosas, pero hoy yo solo me voy a referir a esta parte, que es la disectomía lumbar endoscópica. En cuanto a los abordajes con la disectomía endoscópica en la columna lumbar, tenemos dos principales, que son los abordajes transforaminales, que son los más frecuentes que usamos, y es que nosotros entramos por la parte lateral, usamos por la parte del foramen. O también están las técnicas interlaminares, como muestra la gráfica, que entramos por el abordaje interlaminar tradicional, como estamos acostumbrados cuando hacemos una disectomía o una microdisectomía abierta. Y en cuanto a los abordajes transforaminales, de pronto los que tienen conocimiento, cuando empiecen a conocer la técnica, hay diferentes formas de abordarlos, y es lo que se llaman las técnicas de inside, outside, y es que uno empieza trabajando en inside dentro del disco y después con el endoscopio va saliendo a toda la zona del foramen para terminar la descompresión. O hay otra forma de abordarlo, y es que uno empieza desde afuera poniendo más o menos el lente o el endoscopio en esta zona, y a medida que va haciendo la descompresión va entrando el disco para hacer la disectomía y retirar el disco que está herniado o migrado. En cuanto al abordaje transforaminal, que es el que les conté que es mucho más frecuente y es el que utilizamos, yo diría que en el 80-90% de los casos, pues tiene indicaciones de discos o hernias de disco extruidas, secuestros discales a nivel del extraforaminales, a nivel foraminales o a nivel subarticulares. También sirve para pacientes que tengan estenosis del receso lateral o fibrosis epidurales. ¿Cuáles son las ventajas de este abordaje? Y es que te permiten ver una buena visualización de todo el foramen de la columna, tanto en su porción extraforaminal como intraforaminal y subarticular. Evita la manipulación del saco dural, protege el sistema venoso epidural y mantiene la estabilidad posterior de la columna. Esto es lo más importante para que ustedes se ubiquen cuando están haciendo endoscopia o endoscopía lumbar por el abordaje transforaminal, y es que la anatomía cambia completamente a la anatomía que nosotros conocemos cuando hacemos abordajes interlaminares. Y fue Camin, el mismo que descubrió o empezó a usar el endoscopio, quien describió el triángulo de seguridad, que es la zona de trabajo cómoda, que se las voy a explicar más adelante, pero siempre en este triángulo nosotros vamos a ver el nervio que está saliendo por el foramen, vamos a ver en la parte inferior el plato superior de la vértebra inferior, y en la parte como más posterior vamos a ver el proceso articular de la vértebra inferior, y debajo de este vamos a encontrar el sacroiliac y la raíz transiente. Y esto es lo que yo les muestro. Acá estamos viendo todo el foramen y esto es el triángulo de Candy. Entonces, este es el nervio que está saliendo o emergente. Este es el proceso o el SAP o el borde
inferior de la faceta, o perdón, el borde superior de la faceta inferior. Y esto acá abajo va a ir pasando el saco dural y las raíces transientes. Y este triángulo es nuestra zona de trabajo segura y acá sabemos que no hay ninguna estructura ósea que podamos lesionar y aquí es donde vamos a trabajar para hacer la disectomía y retirar la hernia. Obviamente, o acá les voy a mostrar un video en vivo y acá pueden verlo. Y es acá estamos en el triángulo de Camden y si ustedes me creen, acá las 12 y acá arriba es el saco dural con la raíz. Esta que ven acá es la raíz que está emergiendo por el foramen y este hueco donde ustedes vieron fue donde ya hicimos la anulotomía y por donde hicimos la disectomía para quitar el fragmento de disco que estaba pues herniado. Obviamente siempre tenemos que hacer un buen planeamiento prequirúrgico y obviamente nosotros viendo en las resonancias, que es el examen que utilizamos generalmente para las hernias, miramos en dónde está la compresión, si está en el canal central, si está en el nivel subarticular, si está en el foramen, si está a nivel extraforaminal para definir el abordaje que vamos a escoger. Y también, depende de esa imagen, miramos cuál va a ser la mejor forma de ingreso con el endoscopio para quitar la hernia y eso también depende un poco de dónde esté la ubicación de la hernia. Entonces, como ustedes pueden ver en esta imagen, si la hernia está más central, uno entra un poco más acostado. Si la hernia está más a nivel del foramen o extraforaminal, uno entra más perpendicular o más parado con el endoscopio para llegar directamente a donde está el fragmento que queremos retirar. Acá les voy a mostrar un poco la técnica quirúrgica que usamos, pero esta es nuestra sala de cirugía. Nosotros estos procedimientos los hacemos con anestesia local o regional, pero el paciente está despierto y tiene movilidad de las piernas. Lo acostamos de esta forma en decúbito prono con la flexión de las rodillas y caderas, sobre todo para abrir el espacio L5, S1 cuando vamos a trabajar esa zona. Y lo que hacemos es eso, y es hacemos una línea o trazamos una línea media sobre las apófisis espinosas y tomamos una distancia de más o menos unos 8 a 12 centímetros, obviamente del lado donde estén los síntomas del paciente. Y lo que les decía, la distancia cambia un poquito, depende del planeamiento prequirúrgico, de dónde está la hernia y si queremos entrar con la aguja más horizontales o más parados. Acá ustedes pueden ver, y este es un ejemplo, todo el tiempo obviamente estamos trabajando con el fluoroscopio para ver cómo es el ingreso, pero esta es la aguja que utilizamos para la discografía y nosotros acá estamos viendo tanto en las proyecciones AP como lateral cómo es el ingreso de esa aguja para ver que estemos en el lugar correcto y siempre miramos una proyección AP y una proyección lateral para visualizar bien el ingreso de la aguja. Acá ustedes pueden ver, pues un poco el ejemplo de todos la parte o los planos musculares que empezamos a pasar con la aguja de discografía, el plano de la fascia superficial, el músculo dorsal ancho, los músculos transversos del abdomen y largo del tórax, los músculos cuadrados lumbar del plano del multípidos, los músculos rotadores, hasta que finalmente con la aguja vamos llegando al plano del foramen del segmento que vayamos a operar. Una vez ingresamos al disco, nosotros sí solemos hacer una discografía. Y esta discografía nos ayuda a estar seguros que sí estamos en el disco que queremos trabajar y lo pintamos con medio de contraste. Como grupo nos gusta pintar después de esto el disco con azul de metileno. Eso no toca, eso es como muy de nuestro grupo. Hay muchos cirujanos de columna que no lo hacen. Pero a nosotros nos gusta mucho pintar el disco porque nos ayuda a identificar el disco de las estructuras nerviosas o del músculo o de ligamentos cuando estemos trabajando con el endoscopio. Una vez estamos en el punto de trabajo, empezamos a pasar los dilatadores que vienen en el equipo, que son completamente romos, para ir ingresando y dejamos sí la guía que habíamos dejado antes. Posterior a eso, entramos con una cánula al segmento que vamos a operar y después ya empezamos o entramos con el endoscopio, que este es el que nos da toda la visión del trabajo de dónde queremos estar nosotros y ustedes pueden ver acá en el video cómo estamos nosotros con el endoscopio empezando a trabajar todo el tiempo. Acá quiero que recuerden, y esto es importante porque cuando uno está haciendo cirugía endoscópica con abordajes
foraminales, la anatomía del foramen cambia si uno está trabajando del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces, acá ustedes pueden ver el foramen y acá ustedes pueden ver que está el nervio saliendo. Este es pues el foramen, acá está el disco que es la zona que queremos trabajar y acá va a estar pues el nervio que está saliendo. Y esto es lo que yo les decía del triángulo de Camping, que es el triángulo donde podemos trabajar de forma segura. Perdón, pongo no sé si lo ven, pero acá les estoy señalando el triángulo de seguridad para que ustedes puedan saber con seguridad que esta es la zona donde vamos a trabajar. Cuando uno habla de cirugía endoscópica, solemos referirnos o ubicarnos en la pantalla como un reloj. Entonces, acá les tenemos un poco para que ustedes empiecen a ubicarse un poco, pero esto es un reloj y nosotros siempre vamos a encontrar a las 12 lo que es el saco dural, los nervios que están bajando y generalmente sí el techo de la faceta. Generalmente, y eso es lo que les sí cambia, que ya les voy a mostrar mejor, es los nervios pueden salir o de 3 a 6 o pueden salir de 9 a 6 y todo lo que está en el centro es el disco intervertebral, que esta es la zona con la que vamos a trabajar y vamos a quitar el fragmento que está extruido o migrado. Las zonas, o digamos que este triángulo de Camping se divide en 3 zonas. Entonces, los que yo les decía, la primera zona es la zona 1, que es la zona donde está el saco dural y la raíz. Y esto siempre lo vamos a encontrar a las 12, o sea, en la parte superior de la pantalla. Mire, esta es la pantalla y esto va a ser siempre las 12, acá van a ser las 6, las 3 y las 9. Entonces, lo que siempre vamos a encontrar arriba es el saco dural con las raíces transientes y por acá encima, que muchas veces también lo vemos muy bien y ahorita lo van a ver mejor en un video, es todo el techo de la faceta que va por encima. La zona 2 es la raíz que va saliendo y esta raíz, lo que yo sí les decía, es que cambia según de si estamos en un abordaje derecho o izquierdo. Este es un abordaje derecho y esta es la raíz que va saliendo. Pero cuando hacemos un abordaje izquierdo, ustedes van a encontrar la raíz es de acá a este lado saliendo. Y eso es importante que ustedes lo tengan y ahí les mostramos un poco la diferencia de que ver un abordaje izquierdo donde la raíz emergente está saliendo por este lado a un abordaje derecho donde la raíz está saliendo de este lado. Y acuérdense que siempre toda esta zona de trabajo va a ser nuestra zona de seguridad. Vamos a poder sacar el fragmento de una forma segura evitando daños nerviosos. Y la zona 3 finalmente es nuestra zona de seguridad, que es el disco o el anillo, que es la zona que queremos trabajar para quitar la hernia. Generalmente en estos procedimientos nosotros sí usamos radiofrecuencia para hacer hemostasia y para quitar el anillo. Y miren lo que yo les mostraba un poco, esta es la zona de seguridad en este video. Y regálenme un segundo que no pude devolverme, pero bueno, acá en el video ustedes pueden ver cómo ya estamos haciendo la disectomía y acá somos todos nosotros como empezamos ya a sacar el fragmento de la hernia extruida en nuestra zona de trabajo, todo el tiempo viendo fluoroscopio, todo el tiempo nosotros viendo las cámaras y trabajando con el endoscopio. También usamos ganchos para probar después de la disectomía que sí estamos haciendo una descompresión adecuada por encima o por debajo del ligamento según la ubicación de la hernia. Y miren, esto es nuevamente como la imagen que veíamos al final, pero acá es cuando vemos el saco y la raíz libre, se ven móviles, se ven palpando y esta fue la zona donde hicimos la disectomía y se ve una zona de trabajo adecuada y ahí es cuando creemos o damos por terminado el procedimiento. Lo que les decía, nosotros siempre hacemos estos procedimientos con anestesia raquídea, pero los pacientes tienen movilidad y como el paciente está despierto, nosotros le estamos preguntando, pidiendo que muevas Claro, las piernas para la movilidad. claro, creo que se quedó el video en detenido. ¿En cuál, perdón? ¿El de la verificación motora o el de las hernias? Está en el de la radiofrecuencia en anillo. Ah, no, yo había pasado más Y adelante. Espéreme un segundo. ¿No, no ven que avance? no, yo no veo. Espéreme entonces un segundo. Ahí deje de compartir. Ahí les dejo de estar en presentación grande.
Sí, doctora, pero se ha quedado en stop su video en Pero radiofrecuencia en anillo. sigue en radiofrecuencia, pero ahí me acabo de salir de la presentación. No, ¿No? Voy a dejar un segundo, dejar de compartir y me vuelvo a poner a compartir. ¿Les parece? perfecto, sí. Ahí dejé de compartir. Voy a volver a compartir la pantalla. ¿O quedó bloqueado? No, ahora sí, vuelvo a compartir y nos vamos a la diapositiva del video, a ver si retomamos. Perdón. No, está. Espérenme un segundo. Ahí volví a entrar y estoy en la radiofrecuencia del anillo. Ahora, Sí. ahora sí. ¿Y les funciona? Bueno, perdón, ahí con la radiofrecuencia me devuelvo porque entonces me adelanté un poco, pero pueden ver cómo utilizamos para hacer hemostasia, pero ahí estamos en la zona del disco y con el video ustedes pueden ver de pronto, espérenme, vuelvo a poner el video y miren, acá abajo nosotros tenemos la raíz con la que estamos trabajando todo el tiempo y después sí estamos trabajando acá en el disco, que es la zona que se cura y por eso les decía que nosotros pintamos el disco para estar mucho más tranquilos. Ahora, ¿sí les cambió la imagen? Sí. Listo. Entonces, en este punto ya es donde seguimos haciendo nosotros la disectomía, como les iba mostrando, y ahí sí tenemos pues unas pinzas Grasper, y con estas vamos haciendo la fragmentectomía o vamos sacando el fragmento de disco pues, que queremos sacar y que es el generador de dolor y molestia. Acá pueden ver que siempre estamos verificando con el intensificador, no todo el tiempo, pero sí estamos revisando ocasionalmente que estemos en una buena posición de trabajo. Acá les mostraba que nosotros tenemos elementos como también ganchos probadores, que eso también lo usamos para revisar que no quede ningún fragmento dentro, que no lo saquemos y pues con eso vamos revisando. Y al final lo que les quería mostrar es esto, es nuevamente ya podemos ver una adecuada liberación. Acá fue donde hicimos toda la disectomía y sacamos el fragmento. Acá vemos la raíz y acá arriba a las 12 vemos el saco dural. O sea, todo esto es la axila y estamos en toda la axila de la raíz. Acá es saco y miren, acá se ve como grasa y uno siempre que vea como grasita sabe que está al frente de una estructura ósea, entonces esto es la raíz saliendo, acá está la axila y acá arriba está saliendo todo el saco dural con las raíces. Acá es lo que les quiero mostrar de la venificación motora que les estaba mostrando y es que nosotros siempre en cirugía estamos viendo que el paciente tenga una buena movilización del paciente durante la cirugía y eso nos da mucho más tranquilidad de que no haya ningún riesgo de la cirugía. ¿Qué complicaciones tiene esta cirugía? Las principales complicaciones pueden ser lesiones nerviosas, obviamente, lesiones del saco dural, infecciones del sitio operatorio, lesiones de caudequina, hematomas, lesiones de vasos mayores. En cuanto a complicaciones más específicas, lesiones del nervio emergente, hipertensión endocranial, y eso es por la cantidad de volumen de líquido de agua que estamos utilizando o que usamos durante la endoscopia y eso empieza a golpear el saco dural y eso se manifiesta y sobre todo nosotros que operamos a los pacientes despiertos empieza a generarles mucho dolor de cabeza, pero esa hipertensión endocraniana es transitoria, apenas uno termina el procedimiento, deja la irrigación, les mejora. También dolor de cuello, cefalea, convulsiones, que eso sí es muy raro, y finalmente lesiones que pueden ser retroperitoneales, más porque si uno hace un mal abordaje se puede ir hacia la parte anterior a todo el pues a toda la zona retroperitoneal. ¿Qué desventajas tienen estos abordajes o el abordaje transforaminal? Es que uno de pronto no puede hacer una muy buena descompresión central porque uno no llega con el endoscopio o que tiene una limitación para entrar o para llegar al segmento lumbar L5-C1 por la altura de la cresta ilíaca y porque a veces hay megapófisis transversas, entonces esto dificulta las técnicas. Antes se consideraban estas de pronto como contraindicaciones para hacer cirugías endoscópicas, pero a medida que estas técnicas han seguido avanzando, pues han ofrecido muchas soluciones que se las voy a solo mencionar, pero cuando las compresiones o los síntomas son bilaterales, se pueden hacer abordajes biportales. Hay una cosa que es una modificación o una forma de hacer el abordaje posterolateral, que es el extremo lateral, que ya les voy a mostrar.
Después de eso fue que apareció el abordaje interlaminar, que ya también se los voy a mostrar. Y lo más reciente son las foraminoplastias, y es con el uso de fresas o trepinas, quitar todo el techo del foramen para tener una buena visualización. Entonces, en cuanto al abordaje portal, lo que les conté, esto fue escrito en el 83, y pues realmente lo que hacen es que entran por los dos lados con el endoscopio. Algunas veces los hacemos, no entramos con dos endoscopios, sino primero hacemos un lado, después el otro, o muchas veces lo que hacemos es primero comprimimos quirúrgicamente al paciente un lado, vemos la evaluación clínica y después en otro tiempo quirúrgico hacemos los dos, pero sí se puede sin ningún problema hacer las dos descompresiones de forma o en el mismo momento quirúrgico. En cuanto al abordaje extremolateral, el abordaje extremolateral fue empezado o se describió en el 2005, y este abordaje fue descrito para las hernias muy centrales, como ustedes ven en la imagen, para poder llegar con el endoscopio a esta zona central, porque cuando uno entra más posterolateral, uno termina trabajando es toda esta parte del foramen, y como ustedes ven en la imagen, uno ya no entra como una distancia de unos 10 centímetros como uno normalmente entra, sino que uno entra realmente extremolateral para hacer la disectomía. Pero lo cierto es que este abordaje pues sí no es recomendado para el segmento L5-C1, porque uno no va a poder entrar a esta distancia con la cresta ilíaca, porque obviamente le va a interrumpir todo el trabajo. Y este es un ejemplo nuestro de un paciente de nosotros que tiene acá una hernia muy central. Ahora entramos con un abordaje posterolateral, y empezamos a hacer la disectomía hasta que logramos un buen pedazo de disco y damos por terminada la cirugía. Y en cuanto a la otra técnica que les contaba, es lo que se conoce o las foraminoplastias, que es la resección del techo del foramen, que es lo mismo que yo les estaba mostrando antes con el triángulo de Campbell. Para no chocar con esta zona y quedar cómoda cuando no podemos, pues lo que empezamos a hacer es retirar todo este techo del foramen o pues que es el proceso articular de la faceta inferior. Y acá les tengo unos videos de ver cómo funcionan, y miren, esto es el techo del foramen y acá abajo está pasando todo el saco dural con las raíces emergentes. Entonces con fresas empezamos a quitar eso, y después también tenemos endoscópicas para quitarlo, y también tenemos trefinas endoscópicas que nos ayudan a retirar como ese tejido, ir quitándolo para ir ingresando al espacio discal. Y en cuanto al acceso limitado para L5-S1, pues para eso después apareció y fue publicado desde el 2008 el abordaje interlaminar. Las indicaciones son para hernias extruidas L5-S1, y después sus indicaciones han ido aumentando y ya sirve para estenosis del canal central de cualquier segmento lumbar de la columna. La ventaja es que el abordaje interlaminar en el L5-S1 permite una mayor movilidad craneocaudal, como pueden ver en las imágenes, y las contraindicaciones sí son una estenosis extensa, pacientes con antecedentes de cirugías de fusión por vía posterior de la columna, o pacientes que tengan una inestabilidad mayor de grado 1, que sean inestables. Que es importante siempre ver que tengamos una buena ventana ósea, o esa era la recomendación inicial, porque ahora con el uso de fresas nosotros hacemos una laminectomía o hemilaminectomías con esas fresas para hacer pues para poder ingresar a los espacios, pero generalmente 5-1 uno no necesita tantas fresas porque tiene una buena ventana ósea. Las fresas sí son más para los segmentos 4, de 4 para arriba. En cuanto a la técnica quirúrgica, los mismos, nosotros para estar más seguros siempre pintamos ese disco, y después hacemos un abordaje más o menos a 1 o 2 centímetros de la línea media. Ingresamos sí con un dilatador por todo el abordaje interlaminar. Y empezamos a entrar con el endoscopio hasta esta zona, y acá lo que nosotros siempre chocamos es con el ligamento amarillo, y abrimos con la radiofrecuencia, con tijeras, con ganchos, ese ligamento amarillo hasta ingresar hasta el espacio epidural. Miren, con estos equipos nosotros vamos quitando, y todo esto que ustedes ven ahí es el ligamento amarillo, y ahí vamos ingresando con la cánula hasta que llegamos al espacio discal y empezamos sí, a hacer la disectomía. Y una vez ya estamos dentro del espacio, esto que ustedes ven acá sí es pues
todo el abombamiento o el disco, y acá empezamos pues a hacer la fragmentectomía de ese disco que está extruido. Y acá pueden ver cómo vamos trabajando pues con las pinzas Grasper, y ahí estamos entrando al espacio y muy lentamente vamos sacando los fragmentos extruidos, y ustedes ven cómo empieza a ver la liberación y que cada vez empieza a aparecer como más grasa perirradicular, que eso nos va mostrando que estamos cerca de los nervios y que estamos pues liberando esa zona. Y esto es el abordaje final. Esta técnica, como les decía, nosotros también la hacemos con anestesia raquidia. Este abordaje sí es más doloroso que los posterolaterales, entonces sí, nuestro grupo de anestesiólogos le ponen generalmente un catéter peridural a los pacientes para que tengan, o en dosis muy bajas, para que los pacientes tengan movilidad durante la cirugía, pero sí tengan un buen control del dolor. En cuanto a las conclusiones, pues la cirugía endoscópica es un método útil para la descompresión de las patologías lumbares. Sí es importante o requiere un adecuado planeamiento prequirúrgico y una correlación clínico-anatómica para obtener buenos resultados. Y quiero terminar esta charla con este artículo que fue publicado en el 2021 por AO, y es una revisión sistemática si la endoscopia o la disectomía endoscópica es el nuevo gold estándar para las patologías o las hernias de disco. Y al final, o la conclusión de este estudio, de este metaanálisis, es que las técnicas endoscópicas sí muestran una superioridad versus las técnicas convencionales en cuanto a la duración de la cirugía, las complicaciones, menor tiempo hospitalario, y no muestra diferencia entre las otras medidas analizadas. Así que, en mi opinión, creo que las técnicas endoscópicas van a seguir adquiriendo más importancia, y creo que en un futuro sí puede llegar realmente a ser el gold estándar de tratamiento para la patología de hernias discales lumbares. Muchas gracias, y me despido con ustedes, con nuestro grupo, que somos 4 cirujanos de columna y un veterinario que trabajamos y nos llamamos Les Invasiva, y trabajamos todo el tema de cirugía endoscópica en columna. Acá en Bogotá hacemos talleres en cadáveres endoscópicos. Muchas gracias a todos por la invitación, sobre todo al doctor Manosalva por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por la excelente presentación. Y ahora vamos a escuchar al doctor Fernando. Sí, regálame 3 segundos que ahora no pude dejar de compartir la pantalla. Uso de pantalla, espérame 3 segundos. Es que como tenía el pointer, no me deja. No, qué pena con ustedes, dejar un segundo, que no me deja. Ay, sí. Qué pena, es que no. Fer, qué pena contigo, no me deja dejar de compartir. Si le das al botón de escape. No me deja, espérenme un segundo, a ver si quito el pointer. Qué pena con ustedes. Ya dejé, no, ¿sí? Mentiras. Fin de la presentación, ya para salir. No, espérense que ya saliendo, ya me deja de compartir. Ahora sí, muchas gracias a todos, qué pena. Ahora, muchas gracias, doctora Carolina Ramírez, brillante presentación. Por favor, doctora, si quiere compartir en el chat el dato que estaba dando de su grupo para que las personas puedan visitarle, o algún correo, sería genial. As you can see, this is S1, this is L5, and this is L4. So we'll start with L4. So using the pointer, we acquire the entry point and the optimal trajectory. And using the ruler, you can also see how long the screw has to be and the width of the screw. I started using navigation already back in 2012 or 2013, while I was still working at the Department of Neurosurgery at the University of Bonn. Here in Bethel, we use it since 2016. The indications we treat using spinal navigation are from simple to complex instrumentation cases, from cervical to lumbar spine, including degenerative disease, trauma, tumor, and infections. This case involves an 82-year-old patient with back pain and claudication symptoms not responding to conservative treatment.
MRI, X-ray and CT images show mobile spondylolisthesis L4-5 with relevant stenosis. The patient is placed in a prone position with the feet facing the infrared camera. Drapes are wrapped tightly under the operating table and around the patient to allow the use of the C-arm without compromising sterility. By pointing the calibration matrix and a drill guide in the direction of the infrared camera, the instrument application starts automatically. Calibration is then performed by inserting the drill guide. With the help of a single X-ray shot, the surgeon palpates to find the level on which the patient reference array will be attached. A midline incision of 2 cm with incisions of the muscle fascia on both sides enable fixation of the patient reference array to the L5 spinous process. The C-arm is draped and a sterilizable tracking array is mounted on the side facing the infrared camera. The C-arm is then moved into position to obtain an intraoperative 3D scan. To protect the surgical team from radiation exposure, the C-arm is activated with a foot pedal from outside the room. The acquired images are automatically transferred to the navigation system and instantly registered to the patient. The C-arm can be moved away to allow access to the surgical side and navigation monitor. Registration accuracy is verified with a pointer on the spinous process and the patient reference array. Before making any additional incisions, the surgeon can plan the entry points and optimal trajectories for each screw using navigation. A ruler tool helps the surgeon determine the diameter and length of the screw to be used. A small 1.5 cm incision is made along the chosen entry point with deep incision of the muscle tissue. This facilitates the entry of the drill guide and the approach towards the preferred anchor point on the bone surface. Once the optimal trajectory is determined, a drill is inserted through the guide to drill the pilot hole. The depth control can be adjusted to precisely define the maximal depth. The drill is removed and a K-wire is inserted through the drill guide. The drill guide is removed and the first cannulated screw is inserted over the K-wire and guided towards the pilot hole. After the screw is firmly in place, the K-wire can be removed. These steps are repeated for the remaining screws. To verify the correct placement of the screws, AP and lateral shots are taken. Navigation is used once more to determine access to the disc space without any additional radiation. The clamp can then be taken off to begin with the removal and replacement of the disc. A microscope is used for the lateral preparation of the muscle and proper exposure of the interlaminar space and facet joint. The lamina and joint are partially removed in order to properly access the disc. An incision is made in the posterior longitudinal ligament and the disc is removed. A cage is placed in the cavity where the disc was removed, followed by 2 rods, which will be fixed to the screws and hold everything in place. A final scan can be performed to verify the correct placement of screws, rod and cage. The incisions can then be stitched back together to complete the surgery. Entonces vamos ahora con el doctor Fernando Alvarado Gómez. Adelante, doctor. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, doctor, buenas noches. Le vemos y le oímos. Hola, Fernando. Perfecto. Sí, excelente, te oímos. Muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias a todo el comité organizador por la invitación y ya continuar acá después de Carolina con una majestuosa presentación acerca del uso de la mínimamente invasiva, creo que tal vez en uno de los puntos donde inició este tipo de cirugías, que fue tal vez las cirugías en patología degenerativa. Creo que ahora me toca un tema un poquitico más complejo y es ver de pronto cuál va a ser el futuro o hacia dónde va a migrar el uso de la cirugía mínimamente invasiva. Yo soy Fernando Alvarado Gómez, trabajo en la Fundación Santa Fe de Bogotá y en el Instituto Roosevelt. Soy ortopedista de la Javeriana, cirujano de columna del militar y fellow de el Garrahan y del Hospital Militar. Y actualmente me desempeño como director de Spine Center and Fellowships
de AOSPA en Latinoamérica. Entonces, esta es la forma como vamos a desarrollar nuestra charla. Un punto importante es qué es la MIS, por qué hacer cirugía mínimamente invasiva y cuáles podrían llegar a ser esas tres utilidades de la cirugía mínimamente invasiva en escoliosis, tanto en escoliosis idiopáticas, neuromusculares y en personas adultas. Entonces, primero que todo, pues definirles a muchas de las personas qué es la escoliosis, y el punto fundamental de la escoliosis es que la Scoliosis Research Society lo define como una desviación en el plano coronal mayor de 10 grados asociado a una deformidad tridimensional de la columna que puede ser causada por múltiples etiologías. Acá vemos nuestro cuadro de las etiologías, donde vemos que principalmente nos enfrentamos a escoliosis idiopáticas infantiles, que son más o menos menores de 3 años, los juveniles, que son entre los 3 y los 10 años, el adolescente, que son mayores de 10 años, y la escoliosis del adulto cuando son mayores de 18 años, que pueden ser secundarias a escoliosis de inicio temprano o adolescente que nunca fueron tratadas. También tenemos otro tipo de escoliosis, generalmente las clasificamos en las congénitas, neuromusculares o sindromáticas. Entonces tal vez es el punto importante como para saber, porque no solamente es una palabra, sino también ponerle un apellido a la escoliosis. Entonces ya habían hablado acerca de cuáles eran las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva, y se puede definir como cualquier procedimiento con seguridad y eficacia aceptables realizados para una manera mínima de daño tisular. Yo creo que el objetivo acá, estamos hablando de que no simplemente es una incisión chiquita, sino que también sea una cirugía de un concepto muy ortopédico que manejamos en trauma, que son las cirugías osteobiológicas, que a pesar de que podemos tener incisiones grandes en piel, tenemos un daño muscular muy mínimo. A través de esto podemos utilizar algunas técnicas de tubos para colocar de esta forma los tornillos y los implantes y producir la menos lesión a los tejidos blandos. Entonces yo creo que al final no son mínimamente invasivas, no es sinónimo de una incisión pequeña, sino de tal vez un concepto más estipulado hacia un procedimiento osteobiológico. ¿Por qué MIS? Creo que acá están varios artículos que hablan acerca de las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva en todo, en degenerativa, en escoliosis y en escoliosis neuromusculares. Uno, reducción del sangrado, como lo mencionaba Carolina anteriormente, menor tasa de transfusiones, menor incidencia de lesiones durales, menor incidencia de infección, menor estancia hospitalaria, menor uso de opioides, menor tiempo de regreso al trabajo y menor costo-efectividad. O sea, realmente todo esto uno puede decir, definitivamente el paciente duró 2 días más hospitalizado, eso no es nada, pero cuando uno tiende a hacer modelos económicos en salud, se da cuenta del impacto que puede llegar a tener precisamente ese solo día de estancia hospitalaria. Entonces, creo que hacia eso va. Uno, pues el manejo del dolor, el tener pacientes que estén un poco más reintegrados de manera temprana a sus actividades y también los costos al sistema de salud. Acá tenemos varios ejemplos y acá en esta diapositiva lo que les quería mostrar es cómo uno se imaginaba la cirugía mínimamente invasiva inicialmente, como lo mostró Carolina, desde hace muchos años solamente en la patología de hernia discal, luego fuimos evolucionando hacia la colocación de algunas cajas de manera percutáneas y posteriormente uno como que no se imagina que podría llegar a tener alguna utilidad en deformidades, ya que son casos complejos. Pero lo mismo, también hay que saber y escoger cuál es el paciente que es candidato a este tipo de técnicas. Acá ponemos algunos ejemplos donde vemos algunas barras que se utilizan como sistemas de alargamiento, la neuronavegación, la cirugía tubular, la cirugía para colocación de implantes y tornillos y el brazo robótico que nos ayuda muchas veces a hacer algún tipo de colocación de implantes. Entonces, en general, podemos tratar de escoger muy bien el tipo de pacientes. Y lo más importante es que acá pongo 2 casos donde uno puede decir, bueno, este caso que podemos encontrar una curva que es muy pequeña, tal vez podría llegar a ser susceptible de hacer una cirugía por mínima invasión. Pero encontramos otros casos que son totalmente estructurados, con deformidades mucho más severas en el plano coronal y sagital, que seguramente no sería esa indicación en este momento de pensar en cirugía mínimamente invasiva. Entonces, acá es donde lo pone uno a pensar cuál de los 2 casos yo debería por lo menos empezar a pensar en la técnica y empezar a probar en mis pacientes y a trabajarles de cómo realmente puedo lograr un buen resultado. Entonces, yo creo que
todo va seguramente en escoliosis y en unos años a futuro, pues de pronto las cosas cambiarán, pero en ese momento estamos pensando como en deformidades en los casos mucho más pequeños donde puede llegar a tener una buena utilidad. Acá vemos ejemplos de escoliosis neuromuscular. Entonces vemos lo mismo, o sea, cuando nos enfrentamos a este tipo de casos con cirugías muy complejas, con deformidades muy severas, cifosis, escoliosis, uno de pronto en la cabeza acá dice, no es un buen candidato para hacer una cirugía mínimamente invasiva. Acá vemos en pacientes del adulto, vemos cómo observamos mínimas curvas residuales en la foto que vemos a la derecha, y realmente podemos pensar que ese paciente puede llegar a corregirse algo del plano coronal. Pero cuando vemos estas cirugías de revisión con imbalances mucho más severos, también nos cuestiona mucho la utilidad de este tipo de cirugías. Entonces, acá venimos a un punto, y es lo más importante, y es pensar cuál es la meta de mi paciente. Si es posible hacer cirugía mínimamente invasiva. ¿Por qué voy a hacer cirugía mínimamente invasiva en mi paciente con deformidad? 1, por el componente estético. 2, para mejorar el dolor y la calidad de vida de mis pacientes. ¿Será que yo puedo manejar el desbalance coronal y sagital? ¿Será que yo tengo que evaluar mi compromiso neurológico para saberlo? Entonces, vuelvo al mismo punto que teníamos mencionado en esta diapositiva. Cirugía MIS no significa incisión pequeña. Significa simplemente alcanzar una meta con el menor daño posible en los tejidos blandos y en el paciente. Entonces, acá vamos a empezar un poco acerca de los conceptos. Ya hablábamos cuáles eran las metas en nuestros pacientes y cuál de estos dos pacientes podría llegar a ser candidato para cirugía mínimamente invasiva. Entonces, acá vemos algunos de la literatura donde ya empezamos a ver cómo la cirugía mínimamente invasiva empieza a tener cabida en la escoliosis idiopática del adolescente. Vemos acá en la imagen de la derecha cómo se hacen abordajes laterales para la colocación de tornillos, y vemos cómo en la imagen de la izquierda podemos ver realmente la colocación de tornillos por línea media. Lo que hacen acá simplemente es abrir el músculo hacia los lados con un abordaje convencional que conocemos, que se considera el abordaje de Wills, y de esa forma tenemos una sola incisión en la mitad, pero podemos hacer la colocación de implantes de manera bilateral. Acá vemos otros artículos de utilidades de cirugía mínimamente invasiva. Esta es una técnica que se llama el tethering. Realmente es una colocación de correcciones de escoliosis sin fusión. Se hace mediante toracoscopia asistida, y se hace la toracoscopia, se hace la colocación de los tornillos por vía anterior y posteriormente se hace la corrección de la escoliosis. Son técnicas de no fusión para pacientes jóvenes. Entonces, también empezamos a ver cómo ya empiezan a implementarse algunas otras técnicas para el manejo de la escoliosis. Acá les ponemos un video acerca de una animación de cómo es el procedimiento del tethering para la colocación de los tornillos por toracoscopia asistida. Fernando, no te está corriendo el video. Entonces se hace por toracoscopia de manera asistida, se hace la colocación de los tornillos de forma anterolateral y se hace la colocación de esta banda, la cual se tensiona, y se observa una adecuada corrección de la escoliosis sin técnicas de fusión. Entonces ya empezamos a tener un cambio en los conceptos de algunas técnicas que pueden llegar a ser válidas. O sea, hace años atrás a nosotros nos decían, vamos a hacer algo de escoliosis con mínimamente invasiva, y uno decía, no, eso de pronto para lo degenerativo, para la hernia de disco, pero ya empieza a cambiar un poco más el concepto. Y luego viene otro de los avances tecnológicos frente a los que nos encontramos hoy en día, y es la navegación. Creo que en el momento en que empezamos a tener
esas deformidades tan complejas, podemos navegarlas. Creo que ya empezamos a entender un poco más la utilidad de este tipo de cirugías y de esas técnicas para la realización de este tipo de procedimientos. Ya empezamos a hacer planeamientos con algunos software, ya empezamos a hacer también las impresiones 3D de nuestras deformidades y a entender un poco más el concepto del planeamiento en la deformidad 3D y de la navegación en este tipo de cirugías. Y es muy importante, pues, enfrentarse a esto, y tal vez en este momento es donde nos encontramos en nuestra fase, por ejemplo, en la Fundación Santa Fe de Bogotá, que hoy nos traen unos equipos, tenemos todo el desarrollo tecnológico para hacer navegación, pero empieza uno a decir, pero bueno, si a mí me va bien con técnica freehand, si yo hago buena técnica con fluoroscopia, ¿por qué aumentar mis tiempos quirúrgicos? Y es lo que muestran estos artículos, que los grupos, cuando empiezan a cambiar esa tendencia, seguramente la adaptación, el nuevo modelo de las salas de cirugía, cómo debe funcionar, hace que los tiempos quirúrgicos en un comienzo aumenten. Y todos tenemos ese temor, ¿no? Hacia el cambio. Queremos de pronto en la zona de confort de hacer lo que ya hacemos y seguirlo realizando. Entonces, yo creo que eso es importante, dar ese paso. Si podemos contar con esa tecnología, es mucho mejor. Pues seguramente todos decimos, no, yo sé poner tornillo freehand, me quedan bien puestos, pero si uno mira la literatura, un tornillo freehand en técnicas expertas puede colocarse hasta en un 70% bien. Si lo hacemos guiado por fluoroscopia, ya eso oscila más o menos entre el 90 y el 92%, pero si lo hacemos con técnicas de navegación, ya los resultados son de casi el 100% de colocación de manera correcta. Entonces, todo esto va enfocado no solamente en el beneficio y entrar en la moda, sino en la seguridad del paciente primero, y segundo, también creo que un punto muy importante es en nuestra propia seguridad, ya que cuando uno arma esos protocolos, la forma cuando obtiene las imágenes está protegido, y la irradiación pues va a ser mucho menor que si lo hace con una técnica fluoroscopia. Entonces, son tendencias al cambio, y pues que hay que empezar a dar el paso, y seguramente pensando en el bienestar de los pacientes. Acá vemos el mismo ejemplo que poníamos. Cuando vemos una escoliosis neuromuscular y se nos viene a la cabeza, no, pues este paciente definitivamente no es para hacerlo por cirugía mínimamente invasiva. Y acá decimos, de pronto los niños con neuromuscular, pues no se les puede hacer nada de mínimamente invasiva, pero aquí les traigo este artículo de cirugías descritas ya para mínimamente invasiva en neuromuscular. Y ese es un artículo que se conoce como la técnica de Milady, que es muy importante, y es como si fuera unas barras de crecimiento. Se hacen unos postes superiores, se hacen unos postes en la parte inferior, y se hacen unos tornillos en la fijación iliosacros que nos ayudan a la fijación lumbopélvica. Y acá vemos más o menos el resultado, y lo importante que queremos mostrar de estos niños. Mire esta radiografía, por ejemplo, hace años atrás esta radiografía para nosotros es pensarlo simplemente en que teníamos que hacer una fijación de T2 hasta los ilíacos, técnica convencional. Y creo que estas técnicas, que se conoce como técnica bipolar o técnica Milady, es muy importante porque realmente nos empieza a pensar que si hago una incisión superior, una incisión inferior, hago la fijación en la pelvis, hago un poste superior y hago un deslizamiento submuscular de mis barras, puedo obtener tal vez un resultado similar a una técnica abierta. Entonces, ya empezamos a explorar otros manejos para la cirugía mínimamente invasiva en las deformidades. Acá vemos ejemplos claros de lo que mencionaba anteriormente también en pacientes con neuromuscular. Se hace la incisión convencional en línea media, pero a través transmuscular se hace un abordaje de Wills. Acá vemos entre el longissimus y el multifidus, que se hace de borde lateral para no desperiostizar y de esta forma colocar los implantes. Y esa es una técnica que uno podría decir abierta, pero con menos daño muscular, que al final termina siendo la cirugía mínimamente invasiva. Por eso volvemos y recalcamos, no son incisiones pequeñas, son cirugías osteobiológicas. Acá vemos lo convencional que hacemos, que son los sistemas de alargamiento. Hacemos una incisión superior, una incisión inferior, y de esta forma deslizamos las barras y hacemos algunas técnicas para corrección, sobre todo en pacientes de menores de 10 años, que son las técnicas de alargamiento convencional. Acá tenemos otra técnica que también hemos tenido en este punto para el manejo, y son técnicas de crecimiento magnético. Hoy hacemos lo mismo, incisión como les mostré anteriormente, una incisión superior, una incisión inferior,
hacemos ese deslizamiento de las barras. Estas son barras de crecimiento magnético. Acá simplemente les quería mostrar el ecógrafo. Muchos de estos niños ya no les tomamos ni siquiera radiografías. Nosotros implantamos el sistema MAGIC, que se conoce como barras de crecimiento magnético. Posteriormente, en los alargamientos, tomamos con la ecografía la longitud de la barra y hacemos el modelo de distracción. Aquí está precisamente el ejemplo del sistema, cómo hacemos este es el equipo que utilizamos para distraer esas barras. Aquí está. ¿Listo? Tenemos otras técnicas también por 3 incisiones, una incisión superior, una incisión en línea media y otra más distal, donde ponemos tornillos también lo mismo, sin desperiodizar, por abordaje de Wills. Se conoce la técnica de Chila. Son barras que no tienen un anclaje tampoco fijo en la parte de los postes distales, ni superior, ni proximal, ni distal. Y este sistema se coloca y simplemente hace un crecimiento guiado de la columna y se pasa por abordaje de mínima invasión también. Entonces, volvemos al punto final. Ya vimos cómo ha venido apareciendo algunas técnicas y alguna utilidad de la cirugía mínimamente invasiva en los niños y ahora, pues, en los adultos. En los adultos también tenemos la cirugía que tal vez es donde más ha venido cogiendo auge este tipo de cirugías. Y acá vemos los pros y los contras de la cirugía mínimamente invasiva. Y ya lo volvemos a recordar. Menos pérdida de sangre, utilidad en pacientes con múltiples comorbilidades y buenas correcciones a nivel local. Y los contras, yo creo que es lo más importante acá para mencionar. Mayor tiempo quirúrgico en un comienzo, mayor exposición a radiación, que se está minimizando mucho con la navegación. Es para unos casos muy selectos cuando uno está empezando. No se permite hacer correcciones grandes. Ya vamos a ver cómo este concepto ha venido cambiando en el tiempo. Cómo hay para la limitación para realizar osteotomías. Antes, cuando hacíamos osteotomía, siempre era sinónimo de cirugía abierta y que requerimos una curva de aprendizaje. Entonces, acá nosotros tenemos, este es parte del algoritmo del artículo clásico del doctor Silva y el doctor Lenke, donde ellos dividen en 6 tipos cómo yo debo tratar a mis pacientes con escoliosis del adulto. Y yo puedo hacer desde el nivel 1 una descompresión hasta el nivel 6 una osteotomía. Y este es un artículo muy interesante porque si uno clasifica a su paciente en estos grupos, más o menos le puede dar un borde de cómo realizar algún tratamiento para nuestros pacientes. Basado en eso, se desarrolló esta clasificación y nosotros tratamos de encasillar según algunas medidas del balance lumbopélvico a nuestros pacientes. Y nosotros, basados en estos parámetros, ¿qué hacemos? Miramos si nuestro paciente está en clase 1, clase 2 o clase 3. Que más o menos lo que nos decía era, pacientes clase 1 se pueden tratar con cirugía mínimamente invasiva, clase 2 también con mínimamente invasiva, pero ya empieza como a cuestionarse mucho de qué debo hacer. Y los clase 3 eran para realizarle cirugías de tipo abierto. Entonces, este es más o menos un algoritmo que utilizamos para saber qué hacer. Pero había un punto muy importante y era que todas las osteotomías eran sinónimo de que tocaba hacer cirugía abierta. Luego se hizo la modificación y esto nos llevó a precisamente esto, a ya pensar que algunas osteotomías se pueden llegar a hacer por cirugía tubular. Y esta es la forma como uno empieza a pensar de que será viable que yo pueda hacer una osteotomía por este tipo de incisiones y ya empiezan a aparecer artículos acerca de mínimamente invasiva con osteotomías. Y esto lo que llevó fue precisamente a rediseñar esa clasificación y a ponerle una clase 3 modificada. Ya apareció la clase 3 y la clase 4, donde en la clase 3 ya empieza usted a hablar también cirugías mínimamente invasivas, donde hace liberación del ligamento longitudinal anterior, donde hace cirugía mini-open con algunos tipos de sustracciones pediculares, algún tipo de osteotomía de Smith-Peterson o de Pontes, pero ya pensando no solamente en la apertura del paciente, sino con cirugía tubular. Entonces creo que acá hay un punto muy importante donde uno realmente empiezan a aparecer otras opciones para el manejo de nuestros pacientes con escoliosis del adulto. Y acá simplemente para mencionarles cuáles son las diferentes técnicas. Tenemos diferentes tipos de abordaje para nuestros pacientes. Abordajes de ALIF, OLIF, SLIF, FLIF, LIF, para que todos estos tipos de procedimientos se pueden realizar
con manera percutánea o mínimamente invasiva para realizar este tipo de correcciones de las deformidades. Este es tal vez uno de los algoritmos más clásicos que se utiliza también, donde participó el doctor Juan Uribe, y habla más o menos de cómo yo debería tomar mis decisiones basados en el nivel que voy a intervenir. Entonces acá mira mucho la utilidad de realmente algún tipo de corrección en deformidades. Entonces vemos como el sleeve, el ALIF y la liberación del ligamento longitudinal anterior puede llegar a tener una buena utilidad en corrección de deformidades. No todos condenan mucho a nuestra cirugía conocida como el TLIF, ya que esta de pronto no tiene un poder de corrección adecuado para las deformidades del adulto. Entonces creo que es un artículo bastante interesante, donde dependiendo del nivel que uno quiera intervenir, aplica estos criterios de restauración de la lordosis, qué es lo que yo necesito y cuál debería ser la mejor técnica quirúrgica para yo lograr una mejor corrección de la deformidad en el adulto. Y simplemente este diagrama es para volverles a recordar el acceso posterior, transforaminal, lateral, el oblicuo y el anterior para las cirugías de columna y corrección de deformidades. En conclusión, pues la cirugía mínimamente invasiva se define como un procedimiento que tiene menos daño tisular. Vuelvo y recalco, no estamos hablando de incisiones pequeñas, sino de menos trauma a los tejidos blandos y al paciente. Tiene múltiples ventajas comparada con la cirugía abierta, como vimos: menos transfusiones sanguíneas, menos estancia hospitalaria, menos riesgo de infección y realmente menores estancias hospitalarias que terminan siendo mucho más costo efectivos. Es indispensable contar con la meta del paciente. Ahora no puedo pensar que todo lo puedo resolver con mínimamente invasiva. Es importante esos algoritmos que les acabo de mostrar, tanto para el adulto como para los niños, utilizarlos y tener un poco de sentido común y lógica en la curva de aprendizaje para ir poco a poco trabajándole a este tipo de técnicas y no empezar de pronto con el caso más complejo. Y saber que hay unos casos que definitivamente, si ustedes miran la clase 4 en el tratamiento de la escoliosis del adulto, es una técnica abierta. O sea, esos pacientes hay que hacerlos con técnicas abiertas. No puedo pretender corregir todo, tampoco con cirugía mínimamente invasiva. Lo que hablábamos de los algoritmos de manejo es muy importante para poderlos enfocar y sobre todo que pues, debemos dar el primer paso para empezar una curva de aprendizaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Excelente exposición. Del chat teníamos algunas preguntas, sobre todo para la doctora Carolina. No sé si Carolina nos quiera comentar las respuestas, por favor. Sí, gracias. Pues estaba leyendo una pregunta que me estaba haciendo el doctor Herrera, y la pregunta pues se los voy a leer a todos, es ¿qué tan frecuente se genera una lesión del espacio epidural secundario a la presión hidrostática generada por el endoscopio y cómo lo tratamos en el postoperatorio? Entonces yo pues le estaba preguntando si la pregunta era por el agua que usamos o si eventualmente tenemos alguna ruptura del saco dural durante la cirugía. Pero realmente lo que me estaba preguntando era más por el tema de la presión del agua que utilizamos, y yo realmente nunca he visto que se nos rompa el saco dural por la presión del agua. Uno puede usar, o pues el agua sí es importante en la cirugía endoscópica para tener una buena visualización y para que no haya mucho sangrado. Pero realmente yo nunca he visto que se rompa un saco dural por la presión del agua. Lo que les decía, sí pueden haber, y algunos pacientes pueden presentar hipertensión endocraniana y eso es por la presión del agua. Y los pacientes lo que empiezan a referirse es cefalea. Entonces lo que uno hace es que baja la presión del agua o saca el endoscopio un rato pues para que baje la presión y mejore. En cuanto al uso del agua, digamos que hay dos formas de hacerlo, y es uno, nosotros afortunadamente pues contamos con una bomba de agua de las que se usan para hacer artroscopia de rodilla y hombro, y esas presiones nosotros las vamos controlando, y sí, en general usamos más o menos unas presiones entre 90 y 120 milímetros de mercurio, pero cuando no hay bombas de agua, lo que uno usa pues es solución salina y las ponemos con un tensiómetro a presión, unas 2 o 3 bolsas, y que vayan bajando, entonces la presión no es muy fuerte. Entonces yo realmente nunca he visto ninguna ruptura del saco dural por la presión del agua que utilicemos. Y tampoco he visto que genere hematomas tardíos ni nada. Los hematomas que eventualmente uno puede tener es
porque algo quedó sangrando en esa zona y realmente hematomas es muy poco, es que realmente el sangrado en la cirugía endoscópica es muy poco y generalmente cuando uno saca el endoscopio, como eso se cierra toda la musculatura y todo cierra, generalmente ese mismo cierre hace que los vasos dejen de sangrar, entonces no es frecuente tener hematomas posoperatorios en las cirugías endoscópicas. Y tengo otra pregunta en el grupo Carolina. El doctor José Luis Urquizo Rodríguez me dice que pues la felicita por la exposición y tendrás algunos casos que en su seguimiento hayan desarrollado discopatía degenerativa y que podría tener cierta asociación a la discografía habitual que realizan. Muchísimas gracias. Lo que pasa es que nosotros la discografía la usamos en los discos que están dañados, es decir, para que un disco esté herniado cuando vamos a hacer una cirugía endoscópica o cuando vamos a hacer una cirugía endoscópica es porque un disco está herniado y un disco para que esté herniado es que de entrada ya está dañado. Entonces la discografía como tal en esos segmentos no genera más daño. Ahora, lo que sí puede pasar eventualmente como una cirugía pues abierta, aunque es mucho menor la frecuencia, es que después de una descompresión pueda quedar inestable ese segmento y que eventualmente en el tiempo pues uno necesita una cirugía de artrodesis o de fusión porque ese segmento quedó inestable y genera dolor pues mecánico axial. Eso sí puede pasar, pero digamos que en técnicas endoscópicas, cuando nosotros usamos el medio de contraste, que tampoco es una obligación, el medio de contraste es una forma de seguridad para saber que estamos en el lugar de trabajo adecuado, pues no, porque ese es un disco de entrada que ya está dañado para estar herniado. Mil gracias, Carolina. Excelente. Doctor Fabián, vamos a invitar al doctor Fernando también, si se suma con su cámara. Tenemos una última pregunta por aquí, doctor, para la doctora también. La felicitan desde el Perú y le preguntan si en su experiencia mínimamente invasiva de hernia lumbar ha tenido casos de síndrome de espalda fallida. Perdón, se me perdió la conexión y no oí la pregunta. ¿Ahora? ¿Nos escuchas, Carolina? Hola, hola. Parece que ahora sí, has vuelto. Ahora sí, es que se me Doctora cortó Carolina, la nos pregunta. comentaban si en tu experiencia mínimamente invasiva de hernia lumbar has tenido casos de síndrome de espalda fallida. Sí, pero más que espalda fallida, yo creo que una espalda fallida generalmente siempre tiene una causa y generalmente yo creo que es descompresiones incompletas. Y sí hemos tenido pacientes que hacemos descompresiones incompletas y siguen sin mejoría de los síntomas y cuando uno mira la causa, yo creo que el síndrome de espalda fallida es un término muy amplio y yo sí creo que al final siempre hay una causa para ese dolor y una de esas puede ser que haya una descompresión incompleta y nos ha pasado. Otra que no es muy frecuente es que pueda haber una fibrosis posquirúrgica. Esta también puede ser otra causa, lo que les decía, que sea un segmento más bien que esté inestable y obviamente a pesar de hacer una descompresión el paciente sigue con síntomas por la inestabilidad mecánica que tiene. Entonces sí tenemos casos, pero yo sí creo que el síndrome de espalda fallida generalmente tiene como una causa puntual y es importante detectar cuál es esa causa para tratarlo, pero sí podemos tenerlos. Muchas gracias. Doctor Muchas gracias. Alvarado, le felicitan también desde República Dominicana, de Cuba, de México. Y una pregunta, doctor, que queríamos hacerle, ha hecho mención en su presentación a la navegación como técnica, como última técnica. ¿Definitivamente usted la recomendaría, doctor, a los colegas, si nos puede abordar ese tema un poquito más? Sí, yo creo que, pues, o sea, nosotros estamos en este momento, precisamente en ese cambio de chip tecnológico y creo que, pues, es un costo que lastimosamente no todos los hospitales o todos los cirujanos de columna podemos tener en nuestros hospitales, pero seguramente en algunas instituciones donde se logren hacer las gestiones, de pronto el volumen para que se puedan tener ese tipo de tecnologías, seguramente va a ser de gran utilidad. Creo que nosotros en ese momento estamos ya incursionando en eso
estamos logrando ciertos beneficios hacia el paciente. Creo que el chip para uno como cirujano de columna, sobre todo por una patología degenerativa donde uno dice, me acostumbré a poner tornillos de técnica freehand con estas deformidades tan severas que estoy acostumbrado a manejar, poner 4 tornillos en la columna, pues seguramente me va a rendir más de manera abierta o percutánea, pero yo creo que al final es lograr un poco hacer un alto en el camino, entender un poco que muchas de las tecnologías que llegan son para beneficio de muchas cosas de manera indirecta, que uno no logra determinar. Si a uno le dicen, yo pongo muy bien mis tornillos, pero el día que un tornillo se le va lateral y acá tiene la posibilidad de siempre tenerlos bien puestos, pues seguramente ese solo paciente ya pagó al resto de los pacientes. Y lo segundo punto importante que yo creo que también nosotros muchas veces no tenemos en cuenta para nosotros mismos es la irradiación a la que nos sometemos como cirujanos de columna. Creo que siempre nos ponemos nuestros chalecos, estamos todo el día constantemente dándonos rayos. Creo que si empezamos a minimizar este tipo de irradiaciones, vamos a tener bastantes beneficios hacia nosotros. Son cosas que uno realmente muy poco le da valor, pero que en el fondo cuando uno ya logra ver casos de personas que han sucedido o que han sufrido problemas hematológicos secundarios a la irradiación, se empieza uno como a preocupar y a decir, venga, ¿por qué tengo que irradiarme todos los días si tengo un método seguro, menos irradiación para mí y también seguridad para el paciente? Entonces yo creo que al final son herramientas que van llegando, que es difícil dar ese primer paso, porque seguramente a cualquiera que empecemos a hacer esto, el tiempo quirúrgico se nos va a duplicar, pero apenas empecemos a hacer los protocolos, el algoritmo de nuestros pacientes, podemos de pronto llegar a reducir esos tiempos quirúrgicos. Entonces, simplemente creo que todos estamos muy reacios al cambio. Carolina, pues, con técnicas de mínima invasión, de endoscopia, también hace, si se recuerda al doctor Ramírez hace 20, 30 años, también fue dar ese paso. O sea, esa persona que logró dar ese paso y hoy decir, mire, hemos demostrado que estas técnicas realmente funcionan, no para todos los pacientes, pero sí existe un grupo de pacientes que son muy bien escogidos y creo que con las cosas que hemos venido planteando, pues también es para lo mismo, para hacer un análisis más detallado. Muchas gracias. Doctor Manosalva, ¿qué opina al respecto? No, de acuerdo con Fernando, yo pienso que todas estas técnicas son técnicas que vienen en evolución y que cada día debemos estar más ahí al margen. Son técnicas que cada vez nos van a ayudar a mejorar nuestros resultados. Pienso que son una de las opciones que tenemos. Un poquito de limitante es lo que comentaba Fernando, de pronto la parte de los costos y eso, pero si uno se pone a mirar, probablemente el hecho de mejorar los resultados de nuestros pacientes finalmente puede ser también un punto muy valioso para que todo este tipo de técnicas y todos estos tipos de sistemas navegados cada vez tengan una mayor cabida y un mejor resultado para nuestros pacientes. Y estoy segurísimo que a futuro ese va a ser el futuro de la cirugía de columna. Doctora Ramírez, para culminar, su opinión. No, me uno pues a los comentarios del doctor Alvarado y del doctor Manosalva, y yo sí de verdad soy una fiel creyente de las técnicas de mínima invasión, y como lo repetía Fer bastante en la charla, mínima invasión no es hacer un abordaje chiquito, sino es cumplir los objetivos que tiene una cirugía o que ya está diseñada, pero sí intentando lesionar lo menos posible pues los tejidos blandos, y yo sí creo que eso se traduce en una mejor evolución o pues un resultado posoperatorio. Y yo sí creo, y lo que hemos visto pues a lo largo de los años, es que estas técnicas cada vez van creciendo más y cada vez tienen mayores indicaciones en las diferentes técnicas, porque cada vez va creciendo la tecnología y las habilidades quirúrgicas. Entonces pues yo soy una fiel convencida de las técnicas de mínima invasión, y cada técnica es para cada paciente, y obviamente no hay pacientes que quepan en todos, pero yo creo que cuando un paciente tiene una buena indicación, van bien, pero cuando uno empieza a indicar lo mismo para todos, pues ahí es donde empiezan a ver las fallas. Pero yo soy una fiel creyente que las técnicas de mínima invasión sí hacen la diferencia en el dolor posoperatorio y en la evolución de los pacientes.
Muchísimas gracias, doctora Carolina Ramírez desde Colombia, el doctor Fernando Alvarado desde Colombia también, y el doctor Fabián Manosalva, que esta tarde-noche nos colaboró como moderador de la sesión. Brillantes presentaciones. Ahí quedan los mensajes, doctores, de los diferentes países donde los están viendo. Estoy segura que estas presentaciones y esta actividad son de impacto para los colegas. Les agradezco por las brillantes presentaciones, el nivel súper alto de los presentadores. Gracias por compartir su experiencia con los asistentes que nos acompañan aquí en vivo en directo. Les agradezco a todos la presencia, a los que nos están mirando, y les invito a la próxima cita, como dijo el doctor Manosalva al principio, el jueves 23 de septiembre, en 15 días, a la misma hora. Estará allí presentando el doctor Luis Arango Hernández, cirujano columna vertebral, y el doctor aquí presente nuevamente, Edgar Fabián Manosalva, presidente de la Sociedad Antioqueña de Ortopedia y Traumatología. Señores, sin más, dejamos aquí esta sesión. Muchas gracias a los tres, un abrazo y nos vemos en la siguiente el 23 de septiembre. Buenas noches, cuídense. Chao, Gracias, chao. Gracias.